El ejercicio 2.7 del libro de mecánica vectorial dice, se aplican dos fuerzas en el gancho de apoyo que se muestra en la figura, la fuerza P y la fuerza de 50 newton. Si se sabe que la magnitud de P es de 35 newton, determine por trigonometría el ángulo alfa requerido si la resultante R de las dos fuerzas aplicadas en el gancho debe ser horizontal y la magnitud correspondiente de R. Le estoy sombreando lo que es la resultante de R, debe ser horizontal, porque es la parte nueva con respecto al ejercicio anterior que le he resuelto en clase. Lo vamos a hacer por trigonometría, en el cual siempre yo le recomiendo que de la figura usted dibuje su diagrama de fuerza, en el cual pone las fuerzas y coloca los datos que ya conoce y también la incógnita. Entonces nos piden primero determine el ángulo alfa requerido. Aquí usted observará que tenemos dos fuerzas y podemos formar un paralelogramo. Siempre acá vamos a utilizar la paralela de esta fuerza de 50 newton. Y también la paralela de la otra fuerza que sabemos que tiene una magnitud de 35 newton. Estamos tirando la otra fuerza paralela. Como le mencionaba anteriormente, lo interesante acá es de que la fuerza resultante es horizontal. Quiere decir que nosotros podemos dibujar ya nuestra fuerza horizontal. Nuestra fuerza resultante, que la vamos a colocar acá en color negro. Y sabemos que esta es nuestra fuerza resultante. O sea, vamos a identificarla con la letra R. También sabemos que estas, como son paralelas, la fuerza que tenemos acá es una fuerza de 35 newton. Esta es una fuerza de 35 newton. Utilizando lo que es la ley de senos, que le vuelvo a compartir, y lo tenemos, la ley de senos, para la figura en general que tenemos aquí al lado izquierdo, tenemos que seno de, en este caso, alfa, recuerde, es dividido por la longitud del lado opuesto. Seno de beta es dividido por la longitud del lado opuesto. Y seno de gamma es dividido por la longitud del lado opuesto a cada uno de esos ángulos. En nuestro problema nosotros podemos escribir la siguiente proporción. Podemos tener seno de 25 grados es a la magnitud del lado opuesto a 25 grados. Aquí tenemos 25 grados, el lado opuesto mide 35 newton. También recuerde que en trigonometría aprendimos lo que son ángulos alternos internos. O sea que este ángulo también es alfa. Porque son ángulos alternos internos. Y eso nos permite escribir la otra razón, el seno de alfa va a ser dividido entre 50 newton. Como puede observar de esta proporción, la única incógnita es alfa. Bueno, vamos a despejar para alfa. Vamos a tener acá 50
por el seno de 25 grados dividido entre 35. Aquí nos quedaría seno de alfa. Pero como lo que nosotros queremos es alfa, entonces de una sola vez vamos a escribir que alfa va a ser igual al seno inverso de toda esta operación. Al utilizar su calculadora, usted va a obtener la siguiente respuesta. Va a tener que el ángulo alfa es igual a 37.1 grados. Yo lo invito a usar su calculadora configurada en grados. Al hacer esta operación, obtener el seno inverso y le va a dar 37.1 grados, dando la respuesta al enunciado. Pero también el enunciado, en un inciso B, nos pide la magnitud correspondiente de la resultante. La magnitud correspondiente de la resultante. O sea, aquí hemos obtenido el primer inciso y ahora vamos a obtener el siguiente inciso. Y lo vamos a utilizar también la ley de seno. Por ejemplo, seguiremos utilizando la razón que ya conocemos. Seno de 25 grados es a 35 newton. Vamos a tener acá seno de alfa, solo que ahora ya conocemos alfa, 37.1 grados, es a la resultante. Y de aquí usted hace su despeje. La resultante va a ser igual a 35 multiplicado por el seno de 37.1 grados dividido entre seno de 25. Al utilizar su calculadora, usted va a obtener que la fuerza resultante tiene una magnitud de 73.2 newton. Y allí hemos resuelto el ejercicio por trigonometría. Al usar trigonometría, usted lo que tiene que diagramar es un paralelogramo y en otros ejercicios simplemente un triángulo. Si es un paralelogramo, usted va a utilizar la ley de senos o la ley de cosenos en algunos casos. Siempre que sea posible, aplicar la ley de seno es mucho más sencillo en despeje que la ley de cosenos. Como puede usted observar, hemos encontrado las dos respuestas, el ángulo alfa y la resultante, que en este caso nos dijeron que era horizontal. Pero ¿cómo encontrar estas mismas respuestas por el otro método de descomposición de fuerza? Bueno, igual aquí tenemos nuestro diagrama, ¿verdad? Tenemos nuestro diagrama y vamos a encontrar la respuesta por descomposición de fuerza. La primera conclusión a la que debemos de llegar es que si las resultantes de las dos fuerzas aplicadas en el gancho debe ser horizontal, la sumatoria de las componentes verticales son iguales a 0, porque solo existe, mire, componente horizontal, ya que la resultante es horizontal, entonces no va a haber componentes verticales para la resultante. Entonces podemos escribir que la resultante es igual a 0. Eso no implica que las fuerzas no vayan a tener componentes verticales. Lo que implica es que la sumatoria de las componentes verticales la vamos a igualar a 0. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros, vamos a formar el pequeño triángulo rectángulo como le enseñamos en la clase anterior para ir sacando las componentes. Por ejemplo, aquí vamos a tener, mire, la vertical acá de 50 newton. ¿Okay? Como puede observar, esa vertical está opuesta al ángulo de 25. Si está opuesta, vamos a utilizar la función seno. Siempre se comienza colocando la magnitud de la fuerza que está utilizando, 50, seno de
25 grados. Esa sería la componente de 50 newton. Es positivo porque va hacia arriba. Luego, también tenemos la componente horizontal de esa fuerza. La tenemos acá. Como usted puede observar, la componente horizontal de esa fuerza está adyacente al ángulo, por lo tanto vamos a usar coseno. Y como va hacia la izquierda, va a ser negativa, porque va hacia la izquierda. Vamos a tener 50 acá, coseno. Vamos a tener acá coseno de 25 grados. Entonces tenemos acá la componente en Y, 50 seno de 25, y acá la componente 50 coseno de 25. Y nosotros podemos igualar a 0 esta expresión. Luego, tenemos acá, vamos a hacer un alto. Al desarrollar el ejercicio número 7 por descomposición de fuerzas, siempre es importante tener su diagrama de fuerzas, establecer sus componentes verticales y horizontales de cada fuerza. La frase que tiene el enunciado que la resultante de las dos fuerzas aplicadas en el gancho debe ser horizontal nos lleva a la conclusión que las componentes de las resultantes en Y son igual a 0. Pero eso no significa que no va a haber componentes en Y de las fuerzas. Sí va a haber, y es lo que vamos a obtener en este momento. Si trabajamos con la fuerza de 50 newton, la componente vertical de 50 newton, observe que va hacia arriba y que está opuesta al ángulo de 25. Si está opuesta, vamos a utilizar seno. Y como va hacia arriba es positiva, 50, tenemos acá seno de 25 grados. Ahora vamos a utilizar la componente vertical de la otra fuerza de 35 newton. La tenemos acá. Como usted puede observar, si la colocamos aquí, vamos a tener que esa componente vertical va hacia abajo. Por eso se va a tomar como negativa. Y está opuesta al ángulo, también va a ser seno. Entonces vamos a tener 35 seno de alfa. Recuerde que ya habíamos dicho que la sumatoria de las componentes en Y va a ser igual a 0. Quiere decir que de aquí usted puede despejar y encontrar el valor de alfa. Va a ser 50 seno de 25 grados igual a 35 seno de alfa. Al despejar, vamos a tener acá 50 seno de 25 grados dividido entre 35. Eso nos daría seno de alfa. Pero como lo que nosotros queremos es alfa, entonces de una sola vez vamos a obtener el seno inverso para encontrar el ángulo de toda esta expresión. Seno inverso. Obteniendo como respuesta exactamente la misma que obtuvimos por el otro método, que es 37.1 grados. Entonces así hemos obtenido el valor de alfa, pero por descomposición de fuerzas, haciendo énfasis que si nos dicen que la resultante es horizontal, la sumatoria de las componentes verticales van a ser igual a 0. Si el ejercicio dijera que la resultante de las fuerzas aplicadas es vertical, entonces va a ser el contrario. La sumatoria de las resultantes en X sería igual a 0. Ya hemos encontrado alfa y necesitamos encontrar el valor ahora de la resultante. Bueno, vamos a encontrar Rx. Rx de la fuerza de 50 newton, observe que va hacia la izquierda. Como va hacia la izquierda, significa que es negativa. Vamos a tener negativo 50. Y observe que la componente horizontal está adyacente al ángulo de 25. Por eso va a usar la función
coseno de 25 grados. ¿Ok? Esa sería la componente horizontal de la de 50 newton. La de 35 newton podemos observar que también va hacia la izquierda. Por lo tanto, también va a ser negativa y vamos a tener 35 seno de alfa. Pero ya conocemos el valor de alfa, que es 37.1 grados. En este caso, está adyacente. La función trigonométrica que vamos a usar es coseno de alfa, o sea, coseno de 37.1. Bueno, vamos a utilizar nuestra calculadora para obtener la sumatoria de las componentes verticales. Recuerde que su calculadora debe estar configurada en grados. 50 coseno de 25 grados menos 35 coseno de 37.1 grados. Tengo aquí que me da como respuesta negativo 73.2. 73.2. Ok, esa es la componente en X. Ahora debo recordarle a usted que la resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes en X al cuadrado más la sumatoria de las componentes en Y al cuadrado. Pero en nuestro ejercicio, nosotros tenemos acá que las sumatorias en Y son igual a 0. Esto se vuelve 0. Por lo tanto, mi resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de negativo 73.2 elevado al cuadrado raíz cuadrada, lo cual nos da que la resultante va a ser igual a 73.2 newton positivo, obteniendo exactamente la misma respuesta que el ejercicio anterior. Y ahí tenemos nuestra respuesta, 73.2 newton. Vamos a tratar acá que usted pueda comparar los dos procedimientos, ¿verdad? Aquí recuerde que borré el procedimiento de la resultante. Esto es por trigonometría, que es donde usted forma paralelogramo, y este es por descomposición de fuerzas, donde usted saca la sumatoria de las componentes verticales y la sumatoria de las componentes horizontales. En un momento dado, un método es más fácil que otro, dependiendo del ejercicio. Pero en los ejercicios donde hay más de dos fuerzas, es muy conveniente utilizar este método de descomposición de fuerzas. Aparte que es posible que en la prueba virtual se le exija uno u otro método. Vamos al problema número 13. Se refiere al mismo gancho, pero tiene algo en particular. Dice, para el gancho del problema 2.7, determine por trigonometría la magnitud y la dirección de la fuerza P más pequeña, para la cual la resultante R de las dos fuerzas aplicadas en el gancho sigue siendo horizontal y la magnitud correspondiente de R. Sé que aquí nos piden P, ¿verdad? Quiero darles la siguiente información acá. El mínimo valor de P, o sea, de la fuerza P, ocurre cuando es perpendicular a R. Eso es parte de la teoría. Vamos a poner acá un ángulo de 90 grados. Vamos a colocarle que esta es nuestra fuerza resultante porque ya sabemos por lo menos que es horizontal, ¿verdad? Y nuestra fuerza P la vamos a tener aquí. Ya no va a ser con esta inclinación, porque quieren la fuerza P más pequeña. Y cuando habla de una fuerza que es la más pequeña, va a ser perpendicular, en este caso, a la fuerza resultante. Aquí tenemos entonces nuestro diagrama de fuerza. Como quieren que sea por trigonometría, vamos aquí fácilmente, cuando es perpendicular, nada más a formar un triángulo rectángulo, porque podemos obtener la respuesta fácilmente sin necesidad de formar un paralelogramo. Y esta va a ser la fuerza P. Recuerde que si este es un triángulo rectángulo, usted puede utilizar las razones trigonométricas.
Por ejemplo, aquí la hipotenusa, que está en color rojo, valdría 50, el ángulo 25, y P sería el lado opuesto. Usted debe recordar que si yo escribo seno de 25 grados, ¿a qué va a ser igual? Al lado opuesto, que sería la fuerza P entre la hipotenusa, que en este caso sería 50 newton. Y de ahí usted ya puede obtener el valor de P. Recuerde, seno del ángulo es igual al lado opuesto, que sería P, entre la hipotenusa. Y de aquí usted despeja para P y va a obtener su respuesta. Una de estas respuestas que tenemos acá es el valor de P. Es esta que está aquí. Al despejar, usted va a obtener que su respuesta para P es 21.1 newton. Todo lo que tiene que hacer es pasar a multiplicar el valor de 50 por seno de 25 grados. Estos ejercicios de aplicación normalmente en procedimientos son muy cortos, pero el análisis es importante y el análisis se hace en base a teoría. Por ejemplo, si yo no supiera ubicar la fuerza P y tratara de ubicarla tal como me la está dando la figura, no podría resolver el ejercicio. Yo necesito la teoría que me dice que el valor mínimo de una fuerza ocurre cuando es perpendicular a otra fuerza. Eso me permitió formar un triángulo rectángulo y utilizar las razones trigonométricas. También le piden, dice, la magnitud de la fuerza resultante. Bueno, recuerde que su fuerza resultante es la que es acá, mire, horizontal. Entonces, está adyacente al ángulo, voy a utilizar la función coseno. Coseno de 25 grados es igual al lado adyacente, que sería la resultante, ¿verdad? Entre la hipotenusa, que es 50. Entonces, aquí el 50 va a pasar a multiplicar al coseno de 25 y va a obtener el valor de la resultante. Ese cálculo yo ya lo hice y el valor de la resultante es 45.3 newton. Vamos a mostrárselo acá. El valor de la resultante es 45.3 newton. Al multiplicar 50 por coseno de 25. Se puede comprobarlo en su calculadora y va a obtener exactamente esa respuesta. Pues aquí hemos resuelto el ejercicio por trigonometría. Observe que resultó fácil una vez que supimos dónde colocar la fuerza P. Esa es la clave en este ejercicio. Pero también es un ejercicio que se puede hacer por descomposición de fuerzas. Recuerde que se sigue manteniendo acá que la resultante es horizontal. Y si la resultante es horizontal, se sigue cumpliendo entonces que la sumatoria de las componentes en Y es igual a 0. Usted tendría acá 50 seno de 25, porque estoy con la componente vertical del vector o de la fuerza acá. Mire, estoy con la componente vertical. Entonces, acá es como que yo parta esta fuerza en dos partes. Una de ellas va a ser la componente vertical, que la estoy colocando acá en color amarillo. Y ahí tendríamos nuestra fuerza vertical. Bueno, en este caso está quedando un poco más larga. Vamos a borrar esta parte que no la necesitamos. Y ahí tendríamos, mire, observe, nuestra componente vertical, que está opuesta al ángulo de 25. Por eso utilizo la función seno.
Y como va hacia arriba, por eso es positivo. ¿Qué va a pasar ahora con la componente vertical de P? Si P está exactamente sobre el eje Y, pues la componente vertical en P, que va hacia abajo, va a ser negativa y sencillamente va a ser igual a P. Y esto lo podemos, ya sabemos acá, igualarlo a cero toda la expresión. Aquí, mire, la fuerza P solo tiene componente vertical, no tiene componente horizontal porque está sobre el eje Y. Y de aquí usted puede despejar para P. Y le va a quedar 50 seno de 25 grados igual a la fuerza P. Obteniendo, por supuesto, la misma expresión que por el método de trigonometría. Al final, usted decide cuál es el procedimiento más fácil. Luego tenemos las componentes en X. Cuando lo hacemos por descomposición en fuerza, necesitamos obtener las componentes en X y las componentes en Y. Entonces vamos a tener las componentes en X. La componente acá, horizontal, de la de 50 va hacia la izquierda, ¿verdad? La tendríamos acá, hacia la izquierda, y está adyacente al ángulo, por eso va a ser coseno. Y va a ser negativo 50 coseno de 25 grados. ¿Y cuál va a ser la componente horizontal de P? Pues no tiene, es cero. No la vamos a colocar porque es cero. Y aquí, usted lo único que tiene que hacer es multiplicar negativo 50 por coseno de 25 y va a obtener negativo 45.3. Y para obtener al final la resultante en el método de composición de fuerzas, siempre tiene que obtener la raíz cuadrada de las sumatorias horizontales al cuadrado más las sumatorias verticales al cuadrado. Pero recuerde que en este ejercicio estas verticales son igual a 0. Así que la resultante le va a quedar igual nada más a, entre paréntesis, negativo 45.3, en este caso son newton, al cuadrado, obteniendo que su respuesta le va a dar 45.3, pero ya positivo. La fuerza resultante siempre va a ser positiva. Las componentes pueden ser positivas o negativas, pero la fuerza resultante siempre va a ser positiva.